también el análisis duro, desenfadado y sin censura del abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, quien junto al sensei Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, bueno, con ellos tenemos que hablar de las reuniones de alto perfil, de alto nivel en Palacio Nacional, las lágrimas de la fachiza y de otros temas. Mi querido César, te saludo con mucho gusto primero a ti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí con el placer de saludarlos a todos, ya esperando, ansioso para poder platicar de todo lo que ha pasado en estos días que ha estado muy movidito. Saludo, déjame saludar a el querido Ramiro Padilla Tondo. Sensei, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el chisguete de voz que me queda, te saludo con mucho gusto. Préndele el audio, cabrón, otra vez. A ver, compañeros. A ver, vamos a jugar hoy a mímica, ¿no? Como mimos, entonces está bien. A ver, empieza Ramiro, luego sigo yo, y luego tú. Bueno, a ver, Ramiro, a ver si te podemos escuchar mejor ahora. Bueno, creo que se nos fue. Creo que no le has mandado para el internet, mi querido César Gutiérrez Priego. Oye, César, ¿por qué no empezamos con estas reuniones de alto nivel? Ayer la bilateral, hoy la trilateral, mañana la bilateral con Canadá. ¿Cómo has visto en el tema de seguridad? Mucha insistencia, sobre todo de Estados Unidos, por obvias razones, pero ¿cómo has visto el ajedrez que se está aventando, el juego, la partida, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, Vicente, desde la llegada del presidente Joe Biden a la AIFA, creo que fue un éxito. Nos damos cuenta de la apertura que existe por parte del gobierno norteamericano y tener una buena relación con México. Por supuesto que en la agenda binacional de seguridad nacional y comercial y todo lo que se tiene que checar, ver y analizar, pues por supuesto que cada quien trae una agenda y buscan un tema en específico, ¿no? Sabemos que México lo que necesita es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego que les da capacidad bélica a los carteles mexicanos, ¿no? En específico, cierto tipo de armamento que es de corte militar y que no debería de ser tan difícil, ¿no? Hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque los fusiles Barrett, los lanzagranadas, etcétera, etcétera, pues son en específico ciertas armadoras las encargadas. Y a su vez, por supuesto, pues el interés del gobierno de los Estados Unidos para frenar toda esta organización criminal con el fentanilo, con las metanfetaminas que tanto han estado afectando a los consumidores norteamericanos, que son muchos millones, ¿no? Recordemos que nada más Estados Unidos es el país que más drogas consume a nivel mundial. Pero sí hemos visto incluso que les ha estado dando ideas de narrativas a la oposición que inventan unas historias que yo no sé, ni viendo la película más jalada de los pelos se podrían llegar a imaginar. Están desesperados porque nunca se imaginaron que iba a haber una cumbre de América del Norte con la aceptación que ha habido. Nunca se imaginaron que iba a haber tanta cordialidad por parte del presidente de los Estados Unidos y que aparte iba a haber reconocimiento a la política que lleva el presidente López Obrador. Entonces, por supuesto que vemos estas narrativas que empiezan a inventar. Por supuesto que Estados Unidos va a querer seguir manejando ciertos temas como la migración ilegal, que México sea esa barrera entre la migración ilegal, pero también van cediendo en muchos de los puntos que son importantes para el gobierno mexicano y que creo que son importantes. Creo que hemos visto un muy buen trabajo de la Cancillería, creo que hemos visto un muy buen trabajo de Presidencia de la República. Hemos visto muy buenas coberturas por medios independientes como el tuyo, como los reporteros MX, que la verdad, mi reconocimiento, y que vienen a dar a conocer también lo que muchos medios tradicionales no dan a conocer. Y creo que eso es la parte importante, porque nos hemos dado cuenta que es ya tal el odio y la desesperación que se tiene en contra de la figura del presidente y en contra de este gobierno por la pérdida de privilegios. Para ser claros,
la pérdida del chayote que recibían y de los negocios jugosos, que ya han salido al grado de la locura a inventar historias que digo, por el amor de Dios, esas narrativas que inventan y que el gabinete de seguridad de los Estados Unidos llegó y acusó y dijo, por el amor de Dios, si hay 2 secretarios de la Defensa Nacional que están al 100% con el presidente de la República y con el pueblo de México, son el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, que quieran contrapuntear, inventar historias, me parece no solo lamentable, sino que nos damos cuenta que no tiene ningún interés en que el país se beneficie y que tenga una buena comercial, ¿no? Oye, César, ¿alguna lectura? Esto sí te lo tenía que preguntar a ti porque veo a muchos de la oposición intentando golpetear con esto. Yo te lo quería preguntar a ti porque sabes de estas cosas y porque te respeto. Me llamó mucho la atención que estaban muy activos en las pláticas el secretario de Marina, el almirante Ojeda, y sobre todo vi en el grupo grande que se armó entre miembros del gabinete ayer de Estados Unidos y de México, al general secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Alguna lectura de la ausencia de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República? Te lo pregunto porque del otro lado sí estaba el fiscal, Merrick Garland. Fue el que se acercó a platicar a este grupito en donde estaba Marcelo Ebrard, estaba el secretario de la Defensa Nacional, pero sí me llamó la atención, dije yo, Merrick Garland, el fiscal de Estados Unidos, anda aquí, pero Alejandro Gertz Manero no. ¿Alguna lectura o quién sabe? Mira, mi querido Vicente, dicen que en materia penal y en la política no existen las coincidencias. Y creo que fue un mensaje muy claro. Si no fue informado el fiscal general de la República es porque no querían que estuviera presente. Y si no querían que estuviera presente es porque o hay temas delicados o realmente ya hay un rompimiento con el gobierno federal. Creo que esa lectura la veremos en los meses por venir, porque sí fue un mensaje muy claro. El que no se encontrara el doctor Gertz Manero significa que no fue requerido ni invitado para la ocasión, cuando sabemos que es el evento más trascendente tal vez de todo el año en temas de seguridad, en tema de comercial, en tema político, y que no haya sido requerido y que se mencione que porque no se le avisó con tiempo, creo que es un mensaje muy claro que posiblemente veamos en los próximos meses un cambio en la Fiscalía General de la República, Vicente. Buen punto, mi querido César. Eso de que no fue avisado con tiempo me parece una jalada de pelos, pero el que veo muy divertido en redes, con los llantos, las pataletas, las maromas, desde el domingo que aterrizó en el AIFA el Air Force One y después el avión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es al sensei Ramiro Padilla Tondo. A ver si ya le pones datos al celular, mi querido Ramiro, hombre. A ver si ya se escucha o no. Ya. Bueno, extrañábamos tu aguardientosa voz. No, pues es que tenía que desconectarme del Bluetooth, si no, pues nunca me iba a escuchar, cabrón, pero bueno, ya está. ¿Cómo ves? Tecnología, pelón, tecnología. Sí, pues la estoy aprendiendo, ya me estoy ajustando aquí al nuevo espacio, pero ahí va. A ver, oye, dime. ¿Cómo ves a la fachiza? Digo, con mucho respeto, pues, pero la neta, en la oposición, lo único que han hecho es escupir con estos ataques contra Beatriz Gutiérrez Müller del Saco de Pus, ahora hasta Sarmiento anda cuestionando la capacidad de la nueva aerolínea. Ya también me dará su opinión César Gutiérrez Priego, el abogado, que no es jugar a los avioncitos, dice Sergio Sarmiento. Andan desatados. Ahora que porque el presidente López Obrador terminó abruptamente la conferencia de prensa, que el pobre de Biden, dice el corresponsal de Televisa en Washington, no pudo responder sobre el tema de Ovidio. Ya también le voy a preguntar a César del tema de Ovidio. ¿Cómo ves a todos estos en los medios opositores, aunque no se quiten la máscara, y desde la oposición política? Por cierto que andan muy calladitos, más callados o muchísimo más callados que de costumbre, Ramiro. Como dijo José, lágrimas, el dolor incluso de los fachos, lágrimas. A ver,
vamos por partes. Vamos a explicarle al señor Sergio Sarmiento, pelotudo de nacimiento, que obviamente no tiene ninguna, o sea, no entiende. Yo vi el artículo de jugar con avioncitos. Obviamente, pues es un periodista prepago, es un periodista de los que le pagan por emitir opiniones en contra de la 4T. Nada más le faltó. Este texto es patrocinado por Aeroméxico. No, o este texto es pagado por Claudio X González. O sea, una cosa de esa. Es absolutamente horrible y falto a la verdad lo que él dice, porque aquí es muy importante que entienda al público de Sin Censura de qué se trata y por qué lo escribió. La idea, el trabajo que se ha hecho desde los 80s con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari y con Cedillo, pues Calderón, Fox y Peña Nieto, el trabajo ha sido denostar lo público en aras de lo privado. A ver, pensemos en todas las privatizaciones que se han hecho de las empresas públicas en este periodo, en estos 40, 50 años, y vamos a descubrir que ninguna de las empresas ni es más productiva, ni es más rentable, ni es más ni madres. O sea, en general, las privatizaciones que se hicieron al amparo de los gobiernos, lo único que han provocado es pobreza. Entonces, enfrentamos esta dicotomía que significa es lo público versus lo privado. Los neoliberales nos vendieron la idea de que siempre lo privado va a operar mejor que lo público, y eso es totalmente falso. En México, en los 60s, en los 70s, acuérdense que Pemex era una de las primeras empresas a nivel mundial en refinación de petróleo, en extracción de petróleo, pero obviamente los neoliberales te vendieron. Igual, las empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad producían el 80%, 90%, 100%, hasta Salinas de Gortari, de las energías que requería para el consumo interno del país. El que López Obrador, y esto es muy importante, escúchalo, Sergio Sarmiento, porque es muy importante, porque hay que recordar que al principio del sexenio, cuando se habla desde el Congreso que las comisiones que cobraban los bancos mexicanos eran muy altas, pues obviamente los banqueros salieron a tirarse al piso, porque México es un paraíso para ese tipo de empresas. Entonces, López Obrador por ahí les dijo en algún comentario, pues vamos a traer bancos chinos que cobran la tercera parte de la comisión. Inmediatamente todos los banqueros dijeron, no, señor presidente, lo que usted quiera, vamos a reducir las comisiones, nos vamos a poner de acuerdo. En el caso de esta aerolínea, poner una aerolínea mexicana a competir con las otras aerolíneas es capitalismo duro y puro, como todo lo demás. Sergio Sarmiento no se sabe bien la tarea, porque si él supiera poner una empresa pública a competir contra las empresas privadas, obviamente si la empresa pública da un mal servicio, pues nadie la va a usar, todo el mundo se va a ir por las otras empresas privadas. Pero poner una línea de competencia como se han puesto el gas del bienestar, por ejemplo, que ha hecho que en mi caso, que yo compro un tanque de gas de 45 kilos, se compraba hace 2 o 3 años en 1,245, ahora lo compra en 845, pues obviamente va a promover la competencia entre todas las empresas. Así que es absurdo y ridículo que no se permita que una empresa del gobierno entre a trabajar, entre a competir con las demás empresas, porque obviamente pues todo el mundo tiene, Vicente, César, todos tenemos historias de terror con las aerolíneas, todos tenemos historias de cuando nos cobran 1,000 pesos por una petaquita, ¿no? O cuando te cancelan los vuelos, o cuando te cambian los vuelos, todos tenemos historias de terror. Entonces meter a otra empresa a competir no tiene absolutamente nada que ver con la mega estupidez que cuenta Sergio Sarmiento en su columna. Entonces, señores, ustedes que son los defensores del libre mercado, neoliberalismo, los invito a que estudien la ley del libre mercado. A mayor competencia, mejores precios. Y viene la aerolínea mexicana y ojalá le ponga la aerolínea del bienestar para competir con todos ustedes. A ver cómo les va a mi querido Sergio Sarmiento, vocero de todas estas aerolíneas que se la pasan robando a los mexicanos, mi querido Vicente. Bueno, oye, déjame hacer referencia, César, si me permites, a la columna que publicas esta semana en La Silla Rota.
porque es un tema recurrente. Incluso hoy Sara Pablo, la corresponsal de Radio Fórmula, elegida para hacer la pregunta de la prensa mexicana en la conferencia conjunta de los 3 mandatarios de América del Norte, pregunta sobre el caso de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, recapturado por allá en Sinaloa. Dices tú en la columna, el operativo para detener a Ovidio Guzmán por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue realizado con gran eficacia por parte de las tropas mexicanas. Dices, el operativo realizado el 5 de enero por personal de la Sedena fue realizado con gran eficacia por parte de las tropas mexicanas. Sin duda ha quedado de manifiesto el adiestramiento y la capacidad del personal militar para llevar a cabo la detención de Ovidio Guzmán en el área de la Sindicatura de Jesús María en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Se desarrolló con precisión el despliegue con aeronaves de la Fuerza Aérea y tropas de Fuerzas Especiales, quienes trasladaron al hoy detenido hacia el aeropuerto de Culiacán, a donde arribaron aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a Ovidio Guzmán a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, y después finalmente ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México. Se destaca principalmente el irrestricto respeto a los derechos humanos y el uso de la fuerza ante los delincuentes que se negaron a deponer las armas prohibidas de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, el compromiso del personal militar fue cumplido a cabalidad. Ahora le toca al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República hacer su trabajo para la persecución e investigación del delito y actuar con la mayor imparcialidad y sentido de justicia. Pero para quienes especulan y hablan de forma simplona y despectiva acerca del operativo, pues les das algunos datos duros, diría el maestro Ricardo Sevilla, y bueno, de lo más simplón que hasta funcionarios del gobierno de Estados Unidos han desmentido. Atraparon a Ovidio para que fuera un trofeo que le entregue Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden en vísperas de la visita que se concreta a México. ¿Cómo ves esta insistencia de querer meter el tema de Ovidio en algo que el presidente dijo va más a fondo, más allá del arresto de un personaje, pues es hablar de las raíces del problema? Y además, hay que decir, César, a pesar de que se registraron muertes sensibles, la vida humana, cuando se pierde, duele, sea quien sea. Pero en este caso, murieron en el cumplimiento del deber 10 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, pero eso sí, no se reportan civiles, o sea, daños colaterales que hayan muerto por este operativo. Y eso sí es de reconocerse, César. Escucho tus reflexiones. Mira, Vicente, voy a tratar de que esta plática sea como 2 amigos que estamos platicando para que la gente lo pueda entender, ¿no? Y respecto a las narrativas y ataques que hacen. Dicen, ¿cómo que llevaban 6 meses planeando el operativo? ¿Por qué se llevaban 6 meses planeando el operativo? Hubo la pérdida de la vida de 10 elementos militares. ¿Por qué se llevó a cabo el operativo y hubo una reacción por parte de los grupos criminales? No, lo que pasa es que el objetivo realmente no era nada importante, no es algo que le pudiera interesar al cártel. Bueno, todas esas preguntas son muy fáciles de responder. El operativo se llevó a cabo sabiendo que el estado de Sinaloa, y en específico Culiacán, Jesús María, pegado a Badiraguato, el poder y el control que tiene este grupo criminal, que recordemos que es una de las 5 organizaciones criminales más poderosas e importantes del mundo, no dicho por mí, sino por las agencias de inteligencia internacionales de los diferentes países, le reconocen esa capacidad táctica que tienen. Tienen halcones, tienen personal policíaco, políticos, tienen puntos de revisión. La gente lo sabe, la gente que vive en Sinaloa sabe cómo son estas cosas. Pues con todo el sigilo del mundo pudieron llegar hacia donde el objetivo se encontraba. Lo realizaron en vacaciones. ¿Para qué? Para que no hubiera niños en las calles, no hubiera tránsito como cualquier otro día normal, no hubiera escuelas. Se realizó en la madrugada. Para cuando el grupo criminal quiso reaccionar, los elementos militares ya se encontraban trasladando a Ovidio Guzmán a la Ciudad de México. Incluso todos estos grandes periodistas
que trataban por medio de sus fuentes decir mentira, se le trasladó a la Ciudad de México y fue presentado en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué no comentan todo este tipo de situaciones que no solo son importantes? A ver, los grupos criminales tienen reacciones, por supuesto, pero también lo es el crear caos entre la población civil por una cuestión muy sencilla, para que ellos puedan ubicar, que la gente no salga a las calles. Empiezan con las quemas de vehículos, con los bloqueos, para poder ellos ubicar si hay movimientos en las calles, entonces saber por dónde podría estar pasando el operativo militar para poder realizar rescatar a Ovidio Guzmán. Si realmente no hubiera sido importante Ovidio Guzmán, pues no hubiera habido una reacción como la que hubo por parte del grupo criminal. Pero aparte el operativo se dividió en diferentes partes. Otra de esas partes fue que se blindó el estado de Sinaloa y los alrededores. Vimos muchísima infodemia, vimos cómo tratan de mentir, se dijo que se tomó el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, cosa que fue falsa. Por supuesto que sí hubo disparos, ¿no? Desde afuera del aeropuerto, pero como tal no se tomó. Trataron de utilizar imágenes que sucedieron en otros países para tratar de demeritar la actuación del personal militar. Por supuesto que el gremio militar está dolido, Vicente. Por supuesto que la pérdida de 10 hermanos, ¿no?, mexicanos, pues por supuesto que duele, y duele mucho, porque además a los militares nadie los llora más que sus familias. Son olvidados, ¿no? Esto es lo más importante que pueden tener para ser reconocidos como lo que realmente son, héroes. Pero aunque no lo creas, se sienten muy orgullosos de que se sacaron la espinita de lo del 2019, con todo y que los que conocemos del tema sabemos que el ejército mexicano no llevó a cabo el operativo del 2019 y que solamente se dedicó a la seguridad perimetral y lo que iba a ser el traslado del objetivo, que era Ovidio Guzmán. Tienen que entender que este grupo de los chapitos, o la chamacada, como se le conoce, que es una de las tres fracciones en que se ha dividido el cártel del Pacífico, ellos han revolucionado la forma en que se están vendiendo drogas en diferentes países, pero en específico en los Estados Unidos, con la venta de las metanfetaminas y el fentanilo, el cual, pues por supuesto que ahorita viene siendo uno de los problemas de salud y de seguridad más graves que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que había una recompensa de $5 millones para datos que podrán llevar a su captura, y que era uno de los objetivos primordiales del gobierno de los Estados Unidos. Aún así tiene el descaro y la desfachatez de salir a inventar narrativas e historias, ¿no? Desde que no era Ovidio Guzmán, de que lo cambiaron, que no tenían confirmación. Digo, hay periodistas que hasta dicen, es que mis fuentes militares, que por el amor de Dios dices, no sabes ni siquiera cómo es el gremio militar, cómo se manejan las cosas. La verdad es que mi reconocimiento total para el personal militar, que aún con que fueron muchos de ellos emboscados, cuando fueron a realizar esta segunda y tercera parte del operativo para contener la violencia del grupo criminal y que perdieron la vida, lamentablemente, de reconocimiento para ellos y para sus familias. Y el pedido al presidente de la República, ¿no?, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de que el esfuerzo que ellos realizaron no sea olvidado, que se vea por sus familias, que se haga el pago de pensiones, de seguros de vida, porque lamentablemente ellos ofrendaron su vida y aún así hay personajes políticos, especialistas y periodistas que mienten, que difaman y que ensucian lo que es y la memoria de estos, para mí, héroes que murieron en cumplimiento del deber, Vicente. También para mí, y me parece una falta de respeto, precisamente este ruido, esta cochinada, esta basura que han generado. Y en ese sentido, pues decir que queda confirmado que las Fuerzas Armadas mexicanas pueden realizar el operativo sin la ayuda de la DEA o sin la participación de las agencias estadounidenses, como antes hacían y deshacían sin control en nuestro país, y le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le ha apostado a la soberanía en ese sentido. Yo te pregunto, Sensei Ramiro Padilla Tondo, ¿cómo has visto al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Biden, frente a Trudeau, hoy que
pues yo como lo digo, se roba la conferencia y toma las riendas de esa conferencia conjunta. Yo lo he visto muy, muy digno como representante de nuestro país y apostándole a sus ideas, a sus convicciones. ¿Cómo has visto tú el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que te ha tocado revisar, Sensei? Mira, obviamente tenemos que analizar el antecedente histórico. En general, los presidentes mexicanos tendrían que ser subordinados al poder de los Estados Unidos porque muchos de ellos carecían de legitimidad. Hay que recordar la elección del 88, donde salía de Gortari en aras de conseguir la legitimidad. Lo voy a decir con todas sus palabras, la entrega al trasero a los Estados Unidos y genera una de las crisis financieras más grandes de la historia de México desde los años 30, los años 20. Lo que hicieron en general, por ejemplo, Fox, el mayor imbécil que hemos tenido, porque era un imbécil con mala voluntad. Calderón era un imbécil también con mala voluntad, pero asesino, que se le está cerrando el círculo. Pero cuando usted es un presidente que llegó con una legitimidad altísima y pues tiene claros los principios y los valores que tiene que defender, pues obviamente él se puede dar esas libertades de plantarles cara a estos dos países, ¿no? En general, pues Canadá pues es una comuna de tontos que lo único que hacen es explotar los recursos energéticos de otros países. Le tenemos concesionados quién sabe cuántos millones de hectáreas a las mineras canadienses para que extraigan el oro que no extrajeron los españoles en 3 siglos de colonia. O sea, han extraído más oro ellos que los españoles en 3 siglos de colonia, y pagando pues casi 0% de impuestos. Esos son los canadienses que se pintan de hippies, pero que son los depredadores también, ¿no? En menor medida que los Estados Unidos. Y obviamente Justin Trudeau pues es un hippie demócrata que todo el mundo le aplaude, que sé qué barba, pero disolvió un congreso. Ahí están las noticias. Joe Biden llega muy debilitado. Hay que entender también la coyuntura histórica. Joe Biden llega o sea, totalmente debilitado por la guerra que le ha hecho el Partido Republicano y porque los Estados Unidos ya no tienen respuestas viejas para problemas nuevos. Hay que recordar los conflictos armados en Europa, la manera en que han trabajado su conflicto con China. O sea, vamos, no tiene que ser un geopolítico muy chingón para saber que los Estados Unidos y su política, decía, creo que fue Octavio Paz el que dijo que Estados Unidos era una democracia hacia adentro, pero eran bastante provincianos a la hora de la política exterior. Entonces, obviamente, pues cuando te encuentras con un cuate que es un estadista que se da cada 100 años como López Obrador, pues el tipo tienes un margen de maniobra inédito para un país tercermundista como es México, y es tercermundista a fuerza del saqueo de los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, yo veo a López Obrador con una posición muy fuerte porque obviamente pues el tipo ha defendido las mismas convicciones toda la vida. O sea, no es algo nuevo que el señor presidente defienda estas cosas, porque las ha defendido, y si uno analiza la carrera de López Obrador, la ha defendido toda la vida. Entonces, me parece que estamos ante una nueva era de relaciones trilaterales, en este caso, relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, donde México ya no es la víctima propiciatoria a la que se le permite, a la que no se le permite ningún margen de maniobra, sino simplemente el saqueo de sus recursos naturales. Ahora no, ahora los mexicanos decimos, espérate, o sea, tú tienes tus intereses, yo tengo los míos. Y por donde quiera que lo veas, eso es inédito en el asunto de la política exterior mexicana. Y como algunos dijeran por ahí, la mejor política exterior es la política interior. Mientras tú crees riqueza y produzcas, mientras el presidente le diga, señor Joe Biden, a ver, usted tiene la llave para solucionar todos esos problemas. Trudeau es un payaso que anda en otras cosas, pero Joe Biden, que sí representa una de las economías más fuertes del mundo, decirle, a ver, te paso el balón, ahora el balón está en tu cancha, ¿qué vas a hacer con él? Me parece que es de alto valor simbólico. Y una foto que me acaban de mandar, donde están los dos matrimonios, el matrimonio de Biden y López Obrador con Beatriz Gutiérrez Müller, con la foto de Benito Juárez, que tiene un contenido altamente simbólico, mi querido Vicente, y me parece que es cierto, ¿no? Hay que ser juaristas de cierta manera, ¿no? Así es, y por favor, grábenme, muchachos,
Por favor, a usted que va a ver este video, le pido que no comparta, porque le va a dar un algo a su amigo facho, porque por ahí creo que todos tenemos, aunque sea en el closet, un amigo derechoso. Por favor, no comparta este video de el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Joe Biden, de Justin Trudeau y sus esposas, juntos hasta en el elevador. Suelta las imágenes, querida Adriana. Y yo soy el elevadorista. Y creo que al presidente le gusta esto, ¿no? De bromear. Dice, yo soy el elevadorista. Se veía muy animada Beatriz Gutiérrez Müller. Acabo de ver un posteo, un comentario en Twitter de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, que dice: la poesía y la música nos han llevado a unirnos, enseñándonos que a través de nuestras diferencias, que nuestras diferencias también son preciosas y nuestras similitudes infinitas. Gracias, Beatriz Gutiérrez Müller, por compartir tu amor por la literatura conmigo y por ayudar a encender esa lucecita de alegría del aprender en tantos. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo se van a aventar una maroma ahora los de la oposición a decir, no, estas muestras no, en realidad son pura hipocresía, es para quedar bien, pero se llevaron muy feo, hubo jalones de orejas, casi se cachetearon en privado. Mi querido César, ¿con qué reflexión cerrarías en estos momentos? ¿Es tal vez el arresto, la recaptura de Ovidio, la derrota política más importante de la oposición, que se quedó sin eso de López Obrador tiene un vínculo y por eso dejaron libre a Ovidio, porque ahí está la foto con la mamá de Joaquín Guzmán? Ahora que el presidente logra que ambos mandatarios de Canadá y Estados Unidos aterrizaran en el AIFA, que tanto han criticado por la disque torre chueca que dejaron los militares, que obviamente no es cierto. En fin, dame tu reflexión de este momento que estamos viviendo en México a solo 10 días de haber iniciado el año, un año que ha iniciado muy movidito, César. Fíjate, Vicente, creo que el análisis es muy claro y es muy sencillo. Recordemos la narrativa que crearon, que existía un pacto de impunidad entre el cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa, con el gobierno de la Cuarta Transformación, que por eso Ovidio Guzmán era intocable. Con esto acabamos con esa narrativa. Con esto demostramos que todas esas famosas fuentes de periodistas que hablan y que dicen que supuestamente conocen de todos estos temas, pues se dan cuenta que es completamente falso. Se demuestra que el objetivo, Ovidio Guzmán, tenía la misma importancia en el 2019 que en el 2023. Porque recordemos cómo en el 2019 sí le dieron una gran importancia y ahora quisieron minimizarlo. Creo que hemos visto ya la desesperación y la locura a la que muchos, ¿no?, detractores de este gobierno han llegado. La creación y mentiras de narrativas que también nos demuestra todas aquellas personas que se dicen inteligentes, pero que en realidad son capaces de creerles a cuentas de personajes inventados que dicen una sarta de estupideces sin ninguna prueba, pero que la gente quiere creer. Y creo que también ha dividido muchísimo entre los que en teoría conocen del tema, que no pueden negar la importancia que tuvo como tal el operativo. Creo que sí es un gran triunfo en ese sentido, pero aún así sigo pensando que pagamos un precio demasiado alto, Vicente, por la pérdida de 10 hermanos mexicanos. Claro. Oye, César, militares. Y qué bueno que recuerdo, pero qué bueno
que tú a través de redes sociales también le pusiste un estate quieto a esos que se dicen muy conocedores del caso y empezaron a publicar nombres de los hermanos caídos, de los miembros de las Fuerzas Armadas caídos, poniendo en riesgo a sus familiares. Eso tampoco se vale, César. Es que es correcto, fíjate. Mucha gente, por tratar de demostrar que tiene conocidos dentro del ambiente y del medio militar, empezó a sacar publicaciones. Mira, Vicente, con todo respeto, por supuesto que hay gente que conoce mucho el tema, hay gente que tiene información privilegiada. Posiblemente haya 3 o 4 periodistas en este país que les mandan los boletines directos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy posiblemente así sea, pero eso no les da derecho a, por querer ganar una nota, ganar un poco de likes o crear una narrativa, terminar publicando el nombre de todos estos héroes que son anónimos, desafortunadamente, pero porque así debe de ser. Aprendamos de lo que ya ha sucedido en otras ocasiones, cuando fue la detención y el asesinato, abatimiento, se le llamó, del Barbas allá en el estado de Morelos. ¿Qué pasó con la familia del elemento de la Marina Armada de México, que fueron los sicarios y en venganza atacaron a su familia, mataron a sus familiares? Creo que tenemos que ser muy claros, tenemos que analizar las cosas como realmente son. Mucha gente cree que por subir un video o subir cierta información, yo cometí el error de en vivo en un programa de televisión, ¿no? Con Azul, terminar haciendo el comentario que lo que sucedía en Sinaloa era porque estaban en el operativo de la detención de Ovidio Guzmán, y eso lo único que hace es hacerme sentir mal, porque información que a lo mejor yo tuve de forma personal y privilegiada, pues cometí el error de hacerla del conocimiento público. Pero hay gente que es capaz que, con tal de llamar la atención y sentirse muy bien informado o querer ganar un poco de publicidad, son capaces de decirlo en el momento en que se va a llevar a cabo el operativo. Y es muy desafortunado, porque no se ponen a pensar, ¿no? Yo lo digo en la misma columna: los militares llegan a donde no llegan los políticos, los filósofos, los revolucionarios, los pensadores, los supuestos especialistas. Hasta allá llegan, y son tan nobles que arriesgan lo más importante que puede tener un ser humano, que es la vida, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que la gente también analice, ¿no? Y piense un poquito en todo el esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas y que cumplen órdenes del comandante supremo de este país de forma orgullosa y digna, ¿no? Y siempre de forma estoica, y creo que ese reconocimiento se tiene que hacer. Claro que sí. Cierro con tus reflexiones, Ramiro, con tus comentarios, con tus opiniones. Hoy 10 familias mexicanas están de luto porque elementos de las Fuerzas Armadas murieron. Uno tiene que entender este servicio que hacen los elementos militares, porque decidieron defender a su patria. Entonces, esta parte de entender que hay alguien que se enlista en el ejército para defender a su patria contra todo enemigo interno o externo, tenemos que reconocérselo. Como bien dice César, es muy importante que entendamos esta parte, ¿no? De que hay, pues que hay obviamente gente que es una basura, que todos los días salen a decir pendejadas en Twitter, en los medios, que salen a decir estupideces. No voy a decir quiénes, pero hay un par que padecen alopecia, que se la pasan llorando. Hay otro imbécil que fue secretario, que estuvo primero con López Obrador y todos los días vomita sandeces. No voy a decir su nombre, pero se apellida de Constanzo, ¿no? El otro imbécil de Sarmiento, pero todos los días, o la marrana parada, que obviamente le rompió le rompió las manos a cachetazos a César, ¿no? O sea, todo ese tipo de imbéciles que no entienden que nuestro país está formado por gente humilde también. Los elementos de las Fuerzas Armadas son gente humilde que han decidido defender a su país. Y yo quisiera cerrar con esta reflexión diciendo que nosotros estamos con las familias de los militares, aquellos que han ofrendado su vida por el país. Imagínate qué mayor sacrificio por tu país que ofrendar tu vida. Si realmente hubiese algo de ética, los criminales, de hecho yo tengo un libro que se llama México para extranjeros, lo pueden buscar en Amazon, donde yo hablo de la ruptura de los códigos criminales. Antes el asunto era
pues nos peleamos y tú y yo teníamos un problema, pues tú y yo, ¿no? La familia no tenía nada que ser, ¿no? En el caso de los nuevos códigos mafiosos es que se matan todos contra todos y hay daños colaterales y muchos inocentes han muerto, hay muchos desaparecidos gracias a este hijo de P, de Calderón, que ahora mismo le están investigando sus ganancias extraordinarias. Tú mismo expusiste una investigación de Miguel Vadillo en Contralínea que me parece maravilloso, que se empiece a exponer la basura que ha sido este enano de mierda que se llama Felipe Calderón, y también el otro imbécil de Vicente Fox, que le han hecho un daño incalculable a la población mexicana con sus políticas fallidas. Entonces, lo que les puedo decir es que nuestro reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y nuestro reconocimiento a aquellas personas que en aras de tener un país más pacífico han ofrendado la vida. ¿Qué más le podemos pedir? El último sacrificio que puedes hacer por tu país es ofrendar tu vida. Entonces, seguiremos con estos análisis. Obviamente a la derecha le importa un carajo la vida de los inocentes, la vida de los pobres. A nosotros sí nos importa porque la vida de un pobre es tan valiosa como la vida de los imbéciles de Claudio X y todos ellos. Entonces, desde aquí, un abrazo y pronta resignación a las familias de los militares, mi querido Vicente. Pues cerremos en ese tono solemne, mi querido Ramiro. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga apoyando, para que siga respaldando tus trincheras? Pues aquí seguimos. Hoy inicié la tercera parte del libro de la trilogía 4T, el Manifiesto Obradorista. Tengo muchos libros que leer. Estoy en Twitter, @Ramiro Atondo, @Charo Ilustrado. Pues estaremos siguiendo. Conéctese a mi canal, Ramiro Padilla Atondo. @Atondo para que no haya ningún problema como el día de hoy. Sí, güey, pero ya viste que ya solucioné, era el asunto de cabrón. ¿Cómo chingas, güey? Los dos, Oye, te mando tus recargas, te deposito a tiempo para que me salgas con esas cosas. A ver, por ahí dice alguien que se escuche un Michi. Sí, es un Michi. Les presento a mi tigre, al mismo que me lo robé de un ministerio público allá en Iztapalapa, y pues ya se convirtió en el patrón en mi casa. Entonces ahorita quiero comer, y él pues es ahorita, ¿no? Entonces, mi buen tigre, creo que hace más yo no tengo mi gato aquí porque está cargando un gato a la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno. Saludos al gato negro. Saludos al gato negro. Oye, mi querido César, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente a tus redes, a tus trincheras? Anda muy activo César Gutiérrez Priego en Twitter. Mi Twitter es @CésarGutiPri, Vicente. Que lean mis columnas los martes que escribo ahí en La Silla Rota, los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y por supuesto aquí en las participaciones que tenemos todos los martes con Ramiro Padilla Atondo, alias el gato adoptado, y Vicente Serrano, y siempre con el placer de saludar a la gente. Lo que pasa es que hoy estuvimos muy serios porque realmente yo ando molesto, ¿no? Por la pérdida de las vidas del personal militar, por cómo sucedieron las cosas, pero recordar a la gente que siempre es un placer estar con ustedes. Claro que sí, te mando un abrazo, César, y si hay algo en lo que también podamos ¿Dónde está aportar. Tu agua, Vicente? ¿No traes agua ahí? No. Pues no está tomando nada, pues. No, ahora no le salió, honestamente no le salió. No se apendejó. Otro día. Vamos a concedérsela, ¿no? Oye, a ver, Irving Gatell, ¿no? Este personaje que es como tú. El hermano perdido de Ramiro. Exactamente. Anda muy picudo ahí retando a un tuitero obradorista. Entonces a mí se me ocurrió meter mi cuchara, como normalmente lo hago, y le digo, pues con mucho gusto, si quieres, yo le entro a ese debate público para que no haya ningún problema, pero te la pongo mejor. Creo que tu gemelo, ¿no? Malvado, socialista de la 4T, trae muchas ganas de poder querer darse un entrón contigo, y honestamente, como en los gallos doy mocho. Entonces no me ha contestado todavía, pero esperemos, si me contesta, pues lo vamos organizando para que no haya ningún problema, porque yo
Todos los días te apostaría a ti, mi querido Ramiro, y los domingos 2 veces, porque además hay que ir a misa. Yo pensé que le ibas a decir, nos ponemos los guantes y le pongo una chinga como al Marieto Ponce, pero bueno. Pero espérate, Vicente, los pronósticos para la NFL, cabrón, están buenísimos los pinches partidos, pero bueno, eso lo vamos a discutir. Ese es yo privado, pero sí. ¿Quién es el gemelo malvado de este güey? ¿Cómo se llama? ¿El Irving Chillón? ¿Cómo se llama? Porque no del Iber Gatell. No mames. ¿Quién es? Tú, güey. No mames. Bueno, el César es el socialista en rojillo. Les mando un abrazo, y César, si hay algo en lo que podamos apoyar a las familias de los soldados caídos, tú sabes que aquí estamos. Pidiéndole al presidente de la República que en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas no se olvide, ¿no?, del sacrificio que realizaron a cabo estos elementos militares, y que la Secretaría de la Defensa apoye en todo lo que tiene que apoyar a estas familias. Con eso, Vicente, te aseguro que es de gran ayuda para toda la familia militar. Un abrazo, César. Que descansen. Buenas noches. Gracias a César, al querido sensei Ramiro Padilla Tondo, y me voy volando con la querida Alina